Ultimátum. María Corina da poco tiempo a funcionarios chavistas para abandonar el barco. Cabello siempre al ataque. Acusa a la oposición de emplear inteligencia artificial, explosivos y narcobandas para desestabilizar. Alerta regional. Petro convoca a cancilleres ante amenazas de Estados Unidos. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 14 de agosto estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. La líder opositora venezolana María Corina Machado lanzó un ultimátum a los altos cargos que aún respaldan a Nicolás Maduro, instándolos a apartarse y facilitar una transición en un momento marcado por la decisión de Estados Unidos de elevar a $50 millones la recompensa por la captura del mandatario. La advertencia combina presión internacional, estrategia de aislamiento y un mensaje dirigido al núcleo duro del chavismo, cada vez más expuesto a sanciones y procesos judiciales. Halim Naim nos cuenta. El incremento de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro coloca al líder chavista por encima de jefes terroristas y narcotraficantes en la lista de los más buscados por Washington. Para María Corina Machado, esta medida no es simbólica. Busca fracturar la lealtad dentro del círculo de poder y ofrecer un incentivo tangible para que figuras clave cooperen en un eventual proceso de transición. En términos de geopolítica, el anuncio refuerza la narrativa de que el chavismo no es solo un adversario político, sino una estructura criminal transnacional, sujeta a persecución internacional. Maduro and his torch are seeing that their options are closing. So at the end, those that still support Maduro will have to make a decision, and they have a very short time to make it. Either they fall with Maduro or they step and facilitate and cooperate with a transition. María Corina Machado advirtió a los defensores y aliados del chavismo que tienen poco tiempo para tomar una decisión política que los salve de las consecuencias. La advertencia de Machado se produce en un contexto de acumulación de presión externa, incautaciones millonarias de bienes vinculados a altos funcionarios en Estados Unidos y el Caribe, sanciones personales y vigilancia judicial. Estos movimientos pretenden asfixiar financieramente a la cúpula chavista y aumentar el costo de seguir en el poder. Al mismo tiempo, revelan una contradicción difícil de justificar ante las bases chavistas. Mientras el discurso oficial denuncia al imperio, parte de sus fortunas están resguardadas en sus jurisdicciones. This has nothing to do with regime change for two reasons. First, because the change of the regime was already mandated in a presidential election that we won by a landslide. And secondly, because this is about dismantling a criminal terrorist enterprise that has taken the power of Venezuela by force. So it is in the best interest of the United States and the Venezuelan people to have this transition. Más allá del tono desafiante, el mensaje de Machado apunta a un cálculo estratégico: aislar al chavismo en el plano internacional, debilitarlo desde dentro y garantizar que una transición cuente con respaldo militar y civil suficiente para evitar un vacío de poder. Su propuesta no se limita a la salida de Maduro, incluye un plan económico y político que proyecta a Venezuela como un polo energético continental, con potencial de atraer inversión extranjera y reinsertarse en el comercio global. El reto, sin embargo, será convertir esta presión en un desenlace pacífico antes de que la represión interna cierre cualquier ventana de negociación. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Por su parte, el chavismo denuncia una serie de acciones que formarían parte de una estrategia de desestabilización contra el país. Nada nuevo, pero entre las acusaciones destacan el uso de inteligencia artificial para ejecutar una campaña de guerra psicológica, el decomiso de explosivos en un galpón ubicado en el estado Anzoátegui, presuntamente vinculado a planes terroristas y señalamientos de liderato a narcobandas. Todo con acusaciones directas hacia María Corina Machado, los sectores de la oposición que le siguen. El reporte lo tiene Catherine García.
En medio de un clima político bastante tenso, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció una serie de acciones que, según él, buscan desestabilizar a Venezuela. Entre ellas destaca una supuesta campaña de guerra psicológica impulsada por sectores de derecha que utilizaría inteligencia artificial para difundir matrices falsas sobre una crisis interna. Apunta a un esquema de planes terroristas y acusa directamente a María Corina Machado de liderar narcobandas y todas estas matrices en el país de la mano de Estados Unidos. Ahorita la moda es volver a atacarnos, a amenazarnos, a creer que nos van a meter miedo. O sea, el imperio norteamericano, bueno, que es el imperio más poderoso de esta época y de todos los tiempos, nos amenaza a nosotros, un país pequeñito, humilde. Mira, si ahí hay una amenaza, no es inusual, tampoco es extraordinaria para el mundo, es Estados Unidos. Hoy la ficción del cartel de los soles es la última y gran esperanza de Cori. Ya no es el tren de Aragua, ya no es Hezbolá, ya no es el arco minero ni el uranio para Irán. Ahora consiguieron el inexistente cartel de los soles, un desierto para formar un falso positivo donde ellos son expertos. Por otro lado, Cabello señala al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como uno de los principales articuladores de la estrategia internacional contra Venezuela. Según sus declaraciones, Rubio estaría utilizando la situación venezolana para posicionarse políticamente en Estados Unidos, promoviendo audiencias internacionales y la infiltración de ONG. Asimismo, reiteró que la mayor amenaza para la estabilidad mundial es un actor imperialista que recurre a sanciones, narrativas de derechos humanos y operaciones encubiertas para debilitar gobiernos que no se alinean con sus intereses. Marco Rubio utiliza el tema de Venezuela para su propio crédito político, para venderse como un halcón, como un hombre fuerte que puede imponer el garrote gringo. El líder Marco ordenó a su sirviente Christopher Landau y John McNamara elevar el tono a la confrontación, las ofensas y hasta darle audiencia a la chiflada. Rubio también ordenó el plan de infiltrar varias organizaciones no gubernamentales que se quieren vender como militantes izquierdistas y chavistas para generar ese anhelado sueño de fracturar las filas revolucionarias. Y con eso vender a la mediática mundial que la supuesta caída de Nicolás Maduro es por traición y rechazo de sus propias filas y no por culpa del imperialismo. Estas denuncias configuran una narrativa que busca reforzar la cohesión del oficialismo frente a lo que se presenta como una ofensiva múltiple, sobre la cual el número 2 del chavismo informó que en el contexto de los planes terroristas se llevó a cabo el allanamiento y decomiso de un galpón que estaría lleno de explosivos en Anzoátegui y adelantó que se estaría llevando a cabo otro operativo similar, aunque no mencionó detalles. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. En un operativo que conecta dos de los secuestros más resonantes del último año en Chile, Carabineros detuvo al venezolano Alfredo José Enríquez Pineda, alias Gordo Alex, líder de los piratas facción del Tren de Aragua y presunto autor intelectual del crimen del teniente Ronald Ojeda. La captura eleva a 12 los detenidos en esta trama criminal con ramificaciones internacionales, aunque expertos en seguridad advierten que la organización mantiene la capacidad de regenerar mandos y continuar delinquiendo. Génesis Pérez con los detalles. Nuevos antecedentes han reforzado la dimensión del golpe policial contra el crimen organizado tras la detención de Alfredo José Enríquez Pineda, alias Gordo Alex, uno de los líderes de los Piratas, célula del Tren de Aragua con operaciones en Chile y sindicada como responsable de secuestros y homicidios de alto impacto, incluido el del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Este sujeto participa en una de las fases del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. Hay que entender que este secuestro, por el periodo en que estuvo en cautiverio, y con el resultado final, que fue la muerte de esta víctima, se dividió en distintas fases, entre ellas la ubicación, el secuestro, el traslado, el cautiverio y por último la muerte de esta víctima y la inhumación ilegal. En una de esas fases es donde es autor material este último detenido y sería en la fase del secuestro particularmente. Enríquez, de 30 años y en situación migratoria irregular, fue detenido por Carabineros en un departamento de calle Santa Petronila, en Estación Central, durante un operativo del OS9 por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, plagiado el 7 de agosto en Quilicura y liberado un día después. Y también logramos descubrir el departamento donde habitualmente residían. Es así entonces que en conjunto con el Ministerio Público se solicitaron las medidas intrusivas de ingreso a este departamento y una vez en el interior se logró la detención de 3 personas extranjeras mayores de edad con una condición migratoria irregular.
Hasta la fecha, la investigación por el asesinato de Ojeda ha dejado 12 personas detenidas en Chile y el extranjero, todas vinculadas al Tren de Aragua. Entre ellas figuran líderes como el Turco, Changa, el Bobby y Gocho, capturados en Colombia, Estados Unidos y Costa Rica, así como un menor de edad ya condenado. La Fiscalía ha identificado al menos 16 implicados, de los cuales 6 permanecen prófugos, mientras se refuerza la hipótesis de un crimen con motivación política y planificación transnacional. Según expertos en seguridad, el caso revela la capacidad del Tren de Aragua para operar mediante células autónomas que se especializan en delitos específicos, dificultando su total desarticulación. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: para enfrentar amenazas de Estados Unidos, Petro convoca reunión urgente de cancilleres de América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó una reunión urgente de cancilleres de América Latina en respuesta a lo que considera una amenaza de agresión e injerencia por parte de Estados Unidos. Petro, quien afirmó que Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, ordenó al director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana Beltrán, que se articule con Venezuela y otros países de la región para coordinar acciones contra el narcotráfico. El mandatario colombiano subrayó que su país no traicionará su soberanía y libertad y que cualquier operación militar sin la aprobación de las naciones hermanas sería una agresión contra América Latina, en un contexto en el que acusó a narcotraficantes de querer atentar contra su vida y la de su familia. Bolsonaro pide su absolución en Brasil y afirma que las acusaciones en su contra son absurdas. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó su absolución ante la Corte Suprema, negando las acusaciones de haber participado en un complot golpista. En su alegato final, presentado por sus abogados, el líder ultraderechista afirmó que las acusaciones son absurdas y que no existen pruebas que lo incriminen. Bolsonaro, quien podría enfrentar una pena de 40 años de prisión, argumentó que por el contrario, él garantizó la transición de gobierno, evitó el caos tras las protestas de camioneros y le aseguró a sus electores que no se acabaría el mundo con el fin de su mandato. Depósito de deportación. La prisión abandonada que servirá como centro de detención de inmigrantes en Florida. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la apertura de un nuevo centro de detención para migrantes, al que ha llamado Depósito de Deportación. Este centro estará ubicado en una prisión abandonada en el norte del estado, con capacidad para más de 1.300 personas. Esta es la segunda instalación de este tipo en Florida, después de la inauguración de Alligator Alcatraz a principios de julio. DeSantis justificó la necesidad de este nuevo centro al asegurar que se ha llegado al punto de necesitar capacidad adicional para manejar la llegada de migrantes. El presidente ruso Vladimir Putin elogió este jueves los sinceros esfuerzos de Estados Unidos por poner fin al conflicto en Ucrania, en vísperas de su cumbre en Alaska con su homólogo estadounidense Donald Trump. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió el jueves los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania. Las declaraciones del mandatario se produjeron en vísperas de su cumbre en Alaska con su homólogo estadounidense Donald Trump. Me gustaría compartir con ustedes cuál es nuestra posición actual con respecto a la administración estadounidense, que como todos saben, está realizando, en mi opinión, esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para poner fin a las hostilidades, salir de la crisis y llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes implicadas en este conflicto.
El Kremlin informó que la cita comenzará con una reunión cara a cara entre los mandatarios y posteriormente continuarán las negociaciones entre las delegaciones alrededor de un almuerzo en presencia de un grupo de expertos. Luego habrá una conferencia de prensa conjunta para hacer un balance de lo discutido. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue recibido en Londres por el primer ministro británico Keir Starmer, quien el miércoles afirmó que existe una posibilidad viable de un alto al fuego. Zelensky y sus aliados europeos han intensificado la presión diplomática para poner fin a la guerra. La presión también sigue sobre el terreno. En respuesta a una fuerte ofensiva militar de Moscú en los últimos días, Kiev lanzó decenas de drones durante la madrugada, alcanzando hasta 500 kilómetros dentro del territorio ruso. El Kremlin reportó el incendio de una refinería y 3 heridos cerca de Volgogrado. En paralelo, ambos países intercambiaron 84 prisioneros de guerra de cada lado. Los canjes de prisioneros y de cuerpos de soldados muertos son uno de los últimos ámbitos en los que Moscú y Kiev siguen cooperando, conforme a acuerdos alcanzados durante 3 rondas de conversaciones directas en Estambul de mayo a julio. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Si el discurso de la administración de Nicolás Maduro es antiimperialista, ¿dónde quedó aquella frase de ser rico es malo? La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, les incautó nada más y nada menos que $700 millones en bienes, según una investigación. Entonces, ¿cómo se explica que élites chavistas mantengan riquezas en jurisdicciones extranjeras enemigas? Los leemos. Es como quitarle un pelo a un gato. Con tal de que todo lo incautado sea devuelto al pueblo, está bien. Todos ellos son mentirosos profesionales. Practican todo lo contrario a lo que predican. Ser rico es malo para el pueblo, pero para ellos es buenísimo. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así está escrito. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.